Ideas fresh, mentes on point, un espacio único donde todo es hoy. Bueno, otra vez, tú y yo, o sea... Cara a cara. Cara a cara. Y vamos a enfrentar un tema que aparte a ambos nos toca, bueno, también nos da cosita dar el saltito, pero bueno, ya está hablando bastante gente de ello. Uh-huh. Lo vivimos de toda la vida, entonces, bueno, empezamos a hablar de ello, que es la neurodivergencia, ¿no? O sea, bueno, joder, cómo me cuesta, ¿eh? Me va a costar. Porque es que, claro, es algo que, de hecho, sigo despertando. Ayer tenía justo en una cena y digo, ahora entiendo por qué hago eso. Claro, estaba con amigos de toda la vida y tal. Y, claro, fuimos hablando y leí todas las anécdotas y he dicho, hostia, claro, ahora lo entiendo. Uh-huh. Empecé a explicármelo hace poco, no hace mucho, ¿no? De por qué hacemos las cosas. Es como si de repente vieras tu vida hacia atrás con unas gafas que te permiten verlo todo más claro e identificar ahí un patrón. Como cuando ves una serie y al final, tipo Agatha Christie, dices... el asesino sí. Era el... ¿Cómo se dice? El mayordomo con el candelabro en el tal. Y dices, ostras, estaba claro desde el principio. Pero no. Es que, claro, ahí está la cuestión, que no es una cuestión de inteligencia, o sea, es que es la autopercepción, ¿no? Y, no sé, yo siempre soy como muy naif, muy crédulo, tengo que poner muchas capas, ¿no? De desconfiar y tal, porque en realidad yo confío en todo, o sea, soy como un niño y tengo que meterme muchas reglas. Claro, este es un melón muy amplio. Sí, vayamos por partes. Vamos a intentar tocarlo poco a poco. No sé cómo fue lo tuyo. Yo, un amigo, pues me mandó un test que tenemos en común. Sí. Y me mandó un test, lo hice. Claro, yo venía con 17 años ya de hacer mis test y demás. No voy a decir qué sitios, porque yo sigo no queriendo hablar demasiado de ello, porque no voy a taguearme tampoco en ningún sitio, porque es algo que le huyo de toda mi vida. No quiero tener ningún tag, ninguna etiqueta. Pero sí que es cierto que son tiempos ya donde la gente está hablando, ¿no? Pues que tiene hiperactividad, por ejemplo, que son esas factorizaciones claras de cómo procesa la mente un TDAH, por ejemplo. Uh-huh. Realmente creo que no hay nada peor entendido ni con peores nombres que el TDAH, las neurodivergencias, y que eso ha hecho mucho daño porque se ha entendido de una forma totalmente negativa. Total. Un TDAH no es un trastorno del déficit de atención, sino que y la H de hiperactividad, sino que realmente es que tu atención la puedes prestar pero de una manera más desordenada o con un esquema diferente al de otras personas, porque no es que no prestes atención, si no, no existiría el famoso hiperfoco, ¿no? Hay algo que te interesa mucho y te quedas encajado en eso. Sí, que me olvido comer y estoy 15 horas. Te olvidas comer y hacer pis, incluso. Sí, yo que sí, que literal, sí. Entonces, no es que no haya atención, es que es diferente. Y las neurodivergencias, en el fondo, es que tu cerebro está wireado, está conectado de una forma diferente. Piensas de una forma diferente a los neurotípicos, o las personas, bueno, que en la sociedad se ven como lo normal. Que luego con el tiempo vamos viendo que cada vez hay más personas neurodivergentes. A ver si vamos a ser todos neurodivergentes. A ver, claro. Espero que sí. Y luego exploraremos más este tema, pero cómo el avance de la sociedad nos está llevando a unos comportamientos que tienden, ¿no?, a la neurodivergencia o a lo que tradicionalmente se ha clasificado como neurodivergente o como TDAH, y ahora parece que todo el mundo es. Entonces, el proceso de descubrimiento es un proceso doloroso, porque a no ser que desde que eres pequeño lo vean muy claro tus padres y tus padres sean unos padres como muy conscientes que identifiquen esos comportamientos, es complicado, pero sientes siempre que hay algo que no encaja en el colegio, con los amigos y con las amigas. Las cosas que te preocupan o que te interesan son diferentes, los modelos de relación también son diferentes, porque como te preocupan otras cosas, pues igual las conversaciones que tienes pues no le interesan al resto. Sí, pero ahí es la parte que, claro, también quiero tener como especial cuidado. Esto es una tertulia especial en la que estamos hablando de cosas también, ¿no?, como más profundas e íntimas, y que se exponen de una forma como muy honesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, el contexto, o sea, lo del hiperfoco, quien me conozca sabe que a veces
¿no? Pues, o sea, me va a ver hiperfoco y si se acerca yo hago así y sigo y a veces paraba y explicaba, pero no podías, no sabía cómo explicar. Entonces la gente que me conoce sabe que me puede mandar un WhatsApp y ya le contestaré muy rápido por ahí, pero el foco no lo puedo perder, ¿no? Y eso es algo como muy, muy visual, muy claro. Fácil de ver, sí, para los demás. Exacto, sí. ¿no? Porque lo consumes, ¿no? En la oficina, lo ves. Entonces lo respetas y cuando ya cada uno comprende eso, pues ya hay una nomenclatura, ¿no? Una especie de mensaje que se lanza implícito en el acto per se, que es tú estás hiperfoco y el resto pues te respeta ese espacio. Pero claro, en la crianza es muy diferente, porque en la crianza, y eso, mis padres me dieron total libertad absoluta, porque veían que si me ponían reglas me craqueaban, literal, o sea, y me daban un objetivo con reglas y yo quería hacer otras reglas. Entonces era muy difícil como, ¿no? Y bueno, y tuve la suerte que mis padres no lo sufrieron, sino fueron encontrando el espacio. Lo encontraron y te ayudaron, ¿no? A desarrollarte. Claro. Eso es súper bonito. Por eso es importante también pensar en que tu experiencia, la mía, la de otras personas, depende de cómo eres tú, de cómo es tu entorno, es absolutamente diferente, porque igual lo que tú necesitas y lo que yo necesito es totalmente diferente. Claro. Habrá cosas que conecten y que sean similares, pero no todo, porque no es mira, pues eres rubio, de ojos azules, mides tanto, no, es un espectro, ¿no? Es esto que se llama siempre es un espectro donde te puedes mover de un lado hacia otro y en ese espectro pues hay unas necesidades, unas formas de ver la vida diferentes. Y esa configuración o sea, se puede repetir en unos patrones macro quizás, pero no en todos de forma exacta. Por eso hay que tener también especial cuidado a la hora, ¿no? de comunicarlo, porque decir, no, porque un TDAH hace esto. Quizás yo, por ejemplo, yo no llego tarde a ningún sitio, al contrario, yo estoy obsesionado con eso porque como vi que me pasaba, lo trabajo. Generas tus estrategias y para mí este punto es clave, mitigación, porque es un tipo de pensamiento, de conexión en el que tú identificas todas estas fallas y además es que te las atribuyes y hasta que no sabes que es por eso y que hay una razón y entonces es cuando te relajas un poco y dices, bueno, a ver, es que no es que esté mal hecha, es que esto pasa y hay más gente a la que le pasa, pero tú te generas tus propias estrategias para evitar que te pasen esas cosas. Obsesivamente. Como salir antes porque sabes que si te despistas un poco vas a llegar tarde. De hecho, hay mucha gente que una de las cosas que le pasa que me hace mucha gracia es que si tienes una cita rollo las 3, ¿no? Durante todo el día hasta esa hora estás en plan como sentadito así en la cama diciendo hasta que no lleguen las 3 tal, ¿cuánto queda? Porque te tienes que controlar, porque si te pones a hacer otra cosa se te va a pasar el tiempo porque te metes en hiperfoco y agur, se te ha olvidado la cita. Entonces todos generamos como esas estrategias. Otra de las cosas que me hizo mucha gracia también de cuando empecé a ahondar en este tema y intentar entender qué es lo que había detrás de muchos comportamientos que ya te digo que no tenía ni idea de por qué eran, pensaba que yo era así, punto. Pues amontonar las cosas en pilas. Pilas que para mí tienen sentido, ¿no? Una pila así de cosas de pues tengo que salir de casa y esto es lo que me tengo que llevar. Y yo me lo dejo en la puerta para que cuando salga lo vea y diga, me lo llevo o se me va a olvidar. Literal. ¿Verdad? Literal. Y son estrategias que desarrollamos en base a la práctica, pero está genial pero son las mismas. Sí, está genial. Sí, total. Por ejemplo, la mochila, ¿no? Yo me la tengo que poner un asa en la pierna. En la pierna y es la forma física de yo saber que está conmigo. Porque sé, o sea, pero porque lo tengo que mitigar todo el rato. Entonces, claro, igual estoy tan acostumbrado a mitigar el fallo hacia mí mismo, ¿no? Pues el otro día hablaba con un psicólogo, con Raúl Trigo, que estuvo en otro canal que tenemos también, Nielsen Wave, y analizando, ¿no? Sobre la mentalidad del fondo y demás. Decía, bueno, muy crítico con toda esta etapa de actual de las mentalidades y cómo se están exponiendo, pero luego dice, en otra charla que tengo con él, me dice, Jung lo dice muy claro, ¿no? Enfocar en la sombra. Si tú enfocas en tu sombra, ese rabbit hole hacia adentro de tus imperfecciones, tus grises, toda esa cantidad de matices de todo lo que yo hago mal, todo lo que no hice, y empiezo como a mirar, a analizar y a enfocar en eso, claro, te vuelves por fuera, se visualiza como algo muy sólido, más fuerte, ¿no? Porque si tú tienes todas tus imperfecciones mitigadas, con programitas, ¿no? Que son filtros mentales al final,
te vuelves muy fuerte y claro, entonces te vas a currar, a trabajar y dices, voy a aplicar este filtro mental ahora para esto también. Lo de la mochila me sirve para esto, pero ahora me sirve... Claro. Es que realmente esto luego en los trabajos es una de las vertientes que más se está explorando últimamente y, por ejemplo, me alegró mucho cuando me uní a Microsoft ver que dentro de la estrategia de Diversity and Inclusion incorpora las neurodivergencias. ¡Qué guay! Es súper interesante, aprendí muchísimo con la página web que tienen explicando un poco pues para tus compañeros de trabajo, para tus jefes, porque, por ejemplo, pues las necesidades que puede tener una persona de tu equipo que tiene una neurodivergencia son diferentes. Y el jefe tiene que entenderlo, o la jefa tiene que entenderlo, para poder acompañarle en su proceso de desarrollo personal y profesional de una mejor forma, para cuando le encomienda ciertas tareas o ciertos trabajos, saber cómo se las tiene que pedir o qué tipo de trabajos puede hacer mejor y peor para repartir las cargas. Entonces, creo que a nivel organizativo hay una serie de implicaciones de las neurodivergencias que es fundamental abordar y que no estamos abordando como sociedad. Qué inesperado, qué happy coincidence y qué inesperado Microsoft haciendo esto, no me lo esperaba. Sí. O sea, que parece ser que siempre Google hace muy buena publi de sus modos organizativos, sus procedimientos muy agile y demás, pero no me imaginaba nunca que Microsoft haga esto y me parece muy, muy reseñable, de verdad, porque yo mismo he estado todo el rato intentando... Claro, mira, fíjate, también qué difícil es implantar una cultura cuando tú tienes una neurodivergencia o un espectro, el que sea, ¿no? Y estás alrededor de gente que igual es diferente también. ¿Cómo implantas una cultura y esa cultura tenga esos conectores, ¿no? Eficientes y que todo prospere y que todo el mundo se sienta como que está evolucionando de la misma forma? A mí me costó años romper ahí ese modelo mío, ¿no? Interno. Es difícil porque al final tiendes un poco a aislarte, eres muy bueno en trabajos individuales por esa eficiencia, te metes en hiperfoco y el trabajo de 8 días lo puedes hacer en 3 horas. Porque te has metido en hiperfoco y has aprendido de algo y en muy poco tiempo te has vuelto experto en un tema, ¿no? O has trabajado, pues eso, sin levantarte del sitio. Pero eso en equipos, en modelos de trabajo en equipo, no funciona. No ensamblas. No ensamblas bien. Claro. Y en ocasiones incluso, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me generaba frustración con mis compañeros de equipo. Tanto cuando trabajaba con compañeros y compañeras como cuando era manager y gestionaba un equipo. Y claro, yo les transmitía lo que, el trabajo que había que hacer, ordenaba las cargas. Y había veces en las que notaba que no me estaba expresando de forma que me entendieran. Hasta que me di cuenta y fui uniendo todas estas piezas y dije, es que igual no lo estoy haciendo bien. Igual mi forma de hablar, yo estoy hablando en un idioma y ellos hablan en otro. Yo veo esto algo obvio porque la clave también es la forma en la que conectamos las ideas. Ese pensamiento arborescente en el que no conectas las ideas de una forma lógica o secuencial, no aprendes por repetición, sino que lo que haces es conectar ideas diferentes, aplicar conocimientos de un campo a otro. Por eso la mayor parte de este concepto de los polímatas, que se habla mucho. Sí, y barreras asociativas, ¿no? Muy bajas, o sea, asocias cosas donde nadie ve esas asociaciones. Eso es. Claro, luego acabas detectando patrones de una forma muy sencilla. Yo creo que sin saberlo, en mi desarrollo profesional, dentro de la carrera de ciencia política, acabé eligiendo la parte más de estadística y demás, porque era buena en la detección de patrones. Cosa que en el colegio era malísima, en matemáticas. ¿Malísima por qué? Pues porque daba el resultado, por ejemplo, de un problema sin haber hecho todo el desarrollo. Y la profesora me suspendía. Y pues fui a selectividad por regular. Sí, y mi hermano matemático también me castigaba un poco cuando me intentaba explicar. Y sí, la verdad es que es curioso. Y elegí primero arte, pivoté por todos los aspectos también de profesionales, justamente por eso, por no sentirme cómodo en ninguno y encontrar esa sensación de unicidad y solitud en medio de diferentes proyectos me hizo encontrar mi sitio. O sea, logré encontrar mi sitio creando diversos proyectos que, como tú decías, como yo no podía estar solo en uno porque agobio a las personas si estoy solo en uno, porque no puedo parar de Les bombardeas, ¿no? Sí, pero de forma constante. Sí. O sea, no tengo fin, o sea, es constante. Me levanto, me acuesto y sigo.
La cuestión es que, claro, percibía que, bueno, genero como, ¿no? rechazo normalmente, luego pues agobio, luego la parte emocional que se dispara y no lo entiendo. Y cuando empiezo a trabajar ya más, ¿no? en esa adolescencia, la despliego en proyectos, ahí empiezo a sentir más paz y función. Cuando, como lo estás explicando, sería algo así cuando distribuyes las cargas, ¿no? Indexo toda la carga, exacto. Entonces, así puedo hacer impactos no aún, ¿no? Son omnidireccionales y todo el mundo distribuyo, los acompaño y empecé a encontrar mi sitio y ahora ya muchísimo más cómodo en esta burbuja, ¿no? Es que es fundamental encontrar tu sitio, encontrar algo que te motiva, que te llena, que te gusta, con lo que disfrutas y además en lo que eres bueno. Porque hay muchas cosas en las que una persona neurodivergente puede hacer las cosas muy bien, también hay muchas en las que no. Y tenerlo claro, y retomo una idea que decías antes, que no es tu problema, que no es que haya algo mal contigo, que no es que no funciones bien, sino que ese tipo de cosas que el resto te dice, pues haz esto, y para el resto es normal, igual a ti te cuesta más, porque no tienes la energía suficiente como para hacerlo. Sí, bueno, la batería social, por ejemplo, se me gasta muy rápido, por eso me protejo también mucho en ese aspecto. Sí, o sea, en realidad yo soy todo el rato aislado y busco las interacciones de forma selectiva, porque me carga mucho, me disipo entre la gente, no me gusta esa sensación y en cambio moviendo la información, trabajando sobre la información, el comportamiento y demás, ahí disfruto muchísimo. Y eso, vamos, espero que te ayude, porque claro, ahí es cuando empiezas a encontrar esa felicidad en la utilidad, que al final es indefectible a todas las personas, con neurodivergencia, con más, menos. Yo creo que hoy en día hay muchísima información online sobre todo esto y es cierto que se puede malinterpretar. En redes sociales hay mucha gente hablando de ello e incluso hablando a veces de esto desde una perspectiva, pues desde el desconocimiento, ¿no? Que no es positiva para entenderlo o para ayudar a las personas a desarrollarse. Pero creo que tenemos un arma que es muy interesante, que es, tengo que hilarlo, la inteligencia artificial. 100%. La inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar, primero, a autoconocernos y segundo, a ir supliendo, ir poniendo colchones, ¿no? en todas esas deficiencias que tenemos. Bueno, la inteligencia artificial, obviamente, la hiperautomatización y todo este tipo de herramientas. Sí. O sea, vale, me encanta. Hemos entrado ya en materia. IA, claro, cuando personalizas roles, por ejemplo, a mí me encanta porque son hiperverticales, hiper desarrollados. El prompteo que tengo personalizado en ese rol solo es una cosa. Entonces, cuando tú quieres ir a velocidad procesando diferentes informaciones, lo más fácil para generar orden en ese desorden es, claro, tú atas dos ideas, pero lo procesas con un filtro IA concreto, ¿no? que te estructure. Exacto. Que te ayude a bajar a tierra las cosas. Exacto. Porque en el fondo, ese estructurar, idear, todo esto me parece interesante, pero a ver cómo lo hilo, ¿no? Y por dónde empiezo. Como acabas de hacer tú, de alguna forma, ¿no? Es decir, cuando tú y yo vamos preparando el tema, dijimos, claro, es la neurodivergencia y la IA. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo y viene como... De hecho, para mí es una época preciosa por eso, porque todos esos cúmulos de ruido que yo cuando hablo con mi mujer y con gente de mi entorno, ¿no? muy core, yo sufro todos los días, muchísimo. O sea, no es que es divertido, es todo lo contrario, es muy sufrido porque es mucha carga cognitiva excesiva en momentos donde no lo pides. En cambio, con la IA bajas eso, lo aterrizas, te lo devuelve y como que sientes un poco aligera. Sí, total. Sí, y tareas que, por ejemplo, antes te podían dar más pereza, ¿no? Emprender un acta de una reunión, no algo así, pues te las quitas de encima más rápido y en el fondo, pues oye, mira, esto quedo deficiente y esto que me he quitado. Y creo que tenemos un superpoder. Bueno, tenemos muchos, ¿no? Con las neurodivergencias, porque esta parte de empatía, de conexión de ideas, por ejemplo, ¿no? Y de identificación de patrones, para mí son superpoderes, absolutamente. Pero tenemos otro superpoder que creo que es entender la IA y poder utilizarla mejor en nuestro provecho. Tengo una idea que me ronda la cabeza
que cuando vi los modelos de difusión de información, Sí. que no sé si has visto, pero es una nube de puntos que hace como así, ¿no? Bueno, cuando vi un modelo de difusión de un modelo de lenguaje natural, dije, caray, esto lo que está haciendo es conectar ideas, ¿no? Y los modelos en los que funcionan los LLM es, el cielo es, pues la siguiente opción, la más probable es azul, ¿no? Bueno, pues los cerebros neurodivergentes también funcionan así, ¿no? Vamos conectando ideas, identificando patrones de una forma más exagerada que una persona normal. Por eso siempre sabemos quién es el asesino en las películas. Entonces, ese modelo de pensamiento de la inteligencia artificial es tan parecido al modelo de pensamiento de las neurodivergencias que pienso que en cierta medida esto nos ayuda a nosotros a utilizarlas de una mejor manera y a adoptarlas en nuestro beneficio para suplir esas carencias. Absolutamente. Sí, por eso cuando mencionaba esa parte de Jung y la sombra, cuando lo larga que sea, esos grises que tienes, son estos, ¿no? Es decir, si tú detectas que algo es un problema, al conocerlo como un problema, le pones ese filtro y hace que deje de ser un problema y se cambie a un color. Ajá. O sea, lo positivo de gris a color. Cuando lo paso a color, digo, wow, vale, ok, lo guardo. Obviamente tengo notas infinitas, libros y libros. Sin leer, muchos sí, también, ¿no? Todos, sí, mucho guardado, acumulado de ¿Y cuántas datos. pestañas tienes en el navegador del móvil? Pues tengo muchos navegadores y muchas pestañas. Sí, literal. Entiendo que haya similitudes, ¿no? que en donde nos apetece como sentirnos encontrados, ¿no? Como macheados, sí. Que también eso da paz, de cierto modo. Pero tampoco significa esto que uno sea más inteligente que el otro, ni más funcional que el otro. Para nada. Porque a mí me encantaría también dejar claro esta parte, ¿no? Sí. De que se habla mucho de altas capacidades. O sea, hay tanto por descubrir todavía en este campo que ceñirlo o definirlo en una clasificación, en una categoría tan, ¿no? Categórica, justamente. Es que cualquier etiqueta, cualquier categoría es inútil en este sentido. Si tuviéramos un cerebro lo suficientemente sencillo como para entenderlo y clasificarlo, seríamos tan tontos que no lo entenderíamos. Llamar a alguien o decir a alguien superdotado es una cuestión que es absurda. Realmente son unas capacidades, una forma de pensar diferente. Para unas cosas puede ser bueno, para otras cosas será malo, para otras cosas será lo mismo, da lo mismo. Es aprovechar las capacidades que tiene cada uno. Yo soy bajita. Obviamente yo no sirvo para jugar al baloncesto. Habrá que aprovechar mis capacidades, pues no sé, para meterme en un agujero o algo así, ¿no? Entonces, la clave yo creo que es aceptar la diversidad, que la diversidad también es, en este caso, cognitiva, y que en esa diversidad cognitiva aprovechemos las capacidades que tenemos que son diferentes de la mejor forma posible. Y ahí veo un gap que creo que, por lo que quería hablar contigo de este tema hoy, que sé que es un tema que es muy personal, pero creo que cualquiera que lo escuche se puede sentir reflejado y se puede sentir un poquito, ¿no? Cercano a nosotros en esto. Y es que en el sistema educativo esto no se aborda de una forma correcta. En los colegios se mantiene una formación muy estructurada para lo que es el modelo de aprendizaje tipo habitual. Y no hay unos sistemas de apoyo a las neurodivergencias. No voy a entrar en altas capacidades, me da lo mismo, a las neurodivergencias. Y hay que apoyarlo, porque si a las personas se les apoya desde el inicio, son capaces de identificar en qué son buenos, ese ikigai, ¿no? ¿Qué es bueno? En qué soy bueno, qué es bueno para el mundo, qué se me da bien, e identificar ámbitos en los que se puedan desarrollar con mucha menos frustración. Y solo, no solo eso, porque, claro, estoy imaginando un grupo de niños, de 30 niños, y hay 3 que en un estado normal de, altas capacidades, 3 fuera. Vamos a quitarlos de aquí porque, ¿no? Lo estándar se queda aquí y vosotros que sois altas capacidades vais aquí. Me parece eso un error de base porque estás quitándole, ¿no? Ese cerebro está conectado a ese grupo y ese estado en el que se siente parte de algo, entonces quitarle, hacerle sentir diferente me parecería también fatal. O sea, lo que hay que hacer es ahora aprovechar las, ¿no? tecnologías que tenemos la capacidad de tener, por ejemplo, agentes, no solo los profesores que estén pululando y acompañando, sino también la tecnología que ese espejo digital pueda
¿no? Ser como un Eso conocimiento es. infinito en el que interactúe el niño y disfrute, pero que nadie le saque de ese entorno. Que no le saques de un entorno normal, Eso es. porque ese es su entorno, pertenece a un entorno normal y es donde se tiene que desarrollar y se tiene que desarrollar en sociedad y aprender Exacto. los códigos Es que sociales. Eso es. Forma parte esencial de su aprendizaje. Ahora, que igual necesita, por ejemplo, pues eso, un asistente, un fellow, alguien que le acompañe en el proceso para determinadas dudas que tenga o determinadas, cuestiones, poder hablarlas de una forma en confianza. Porque en ocasiones te cuesta compartir estas cosas con tu familia o incluso con un psicólogo o con tus amigos. Entonces, tener a alguien de confianza, porque no va a romper el secreto, porque es una guía, y poder hablar con ella, ¿no?, de estas cosas, pues te puede ayudar. Y te puede ayudar también, por ejemplo, a desarrollar ámbitos de conocimiento que igual te resulta muy difícil encontrar en un entorno más habitual. Entonces, para mí esa parte es fundamental. No lo que se hace ahora de, mira, como tiene altas capacidades, en vez de 3 fichas le doy 30 y que se aburra haciendo fichas, pero es la misma ficha. El pobre crío acaba aburrido, perdido. Total. Para mí un mundo ideal sería, ¿no?, un espacio donde el niño o el adolescente y el adulto en fase precoz esté dentro de un edificio donde que entra en una clase y se queda oyente, va hablando con su guía o con su herramienta en realidad aumentada virtual, pero que, ¿no?, con su conocimiento interactivo, luego va a otro espacio y debate. O sea, no veo algo, nunca he visto algún sitio como, ¿no? Veo más el campus y la libertad dentro del campus para que cada uno se vaya desarrollando, y luego los fellows que dices tú y esos mediadores del conocimiento que hagan y otros agentes del cambio también, que estén ¿no?, como acompañando a estas pues generaciones a convivir con el conocimiento de una forma mucho más divergente y no tan convergente. Sí, sí. Yo ahí difiero un poco porque ese enfoque así más fluido está bien, pero también creo que se necesita cierta estructura. Me encanta. Porque, aunque no nos guste la estructura, la necesitamos. Es verdad, cierto. Entonces, una cierta parte de ¿Y cómo sería el estructura, mix? Hagamos reglas, tendríamos que hacer un mix, el poder permitir que haya una estructura de horario lectivo con unas clases y con unas formas de trabajo, Claro. pero que también haya cierto margen para pensamiento creativo, para una tarea, pensamiento creativo o clavar clavos, porque a una persona le puede gustar clavar clavos, no tiene por qué ser... Sí, porque haya un taller en el que tú puedas algo hacer mental. talleres diferentes, laboratorios diferentes, donde tú entras, trasteas, sales, vas, vuelves. Eso es. Se lo cuentas a tus compañeros, vas a la clase también. Que puedas experimentar, porque hay mucho de experimentación, por ejemplo, con químicos, con robótica, que se puede hacer y que ayuda también a desarrollar capacidades. Entonces, no todo está aquí, también hay mucho en las manos. Sí, no, bueno, y habrá gente que diga, no, que un doctor, y bueno, todas las ciencias exactas requieren de mucha repetición también, y bueno, o sea, quizás para nosotros, o al menos para mí, no es algo que lo haría de forma natural, pero claro, yo no opero y no estoy en ese espectro de profesiones. Entonces, claro, obviamente tiene que haber mucha estructura también en otro tipo de área de conocimiento, claro. 100%. Y me hace mucha gracia ahora, no sé si has estado viendo lo que están haciendo en China con las escuelas. ¿Qué están haciendo? Pues la verdad es que ves los vídeos y es impresionante. Tienen a los niños haciendo tareas tipo reparar un coche, dar puntos en una piel me encanta. Sintética, aprendiendo a dar puntos los críos. Tareas de casa, están aprendiendo a hacer tareas del día a día, pero niños súper pequeñitos, Me encanta. Para que aprendan, ¿no?, este tipo de cosas. Sí. Y otra de las cosas que creo que lo vi ayer, que el aprendizaje en IA es obligatorio a partir de los 6 años en China. Claro, lo mismo con las pantallas, hay también que regular esa interacción con el conocimiento. Sí, tiene sentido. Yo ese es un tema que... Tiene sentido, ¿vale? Bueno, o sea, ahora se está hablando mucho de limitar la exposición a pantallas porque genera un retraso cognitivo en los niños, y este tema me parece tremendamente controvertido, porque a lo largo de la historia siempre se ha ido en contra de la tecnología del momento. En su momento fueron los libros, luego fue la radio, luego fue la televisión, luego fue Internet y ahora es la inteligencia artificial. Pero siempre se está en contra de la tecnología porque nos hace estúpidos.
hace a los chavales idiotas? Bueno, eso es un espejo de quien está, ¿no?, ahí delante. Yo no sé en qué medida... Es decir, si yo interactúo con la IA y no tengo conocimiento experto de nada y voy preguntando y pretendiendo que ese conocimiento que me devuelve ni siquiera lo proceso yo del todo, pues no va a servir de mucho, ¿no? Porque se va a notar, a nada que me preguntes, claro, ya, pero la IA lo contesta, pero yo no. Pero te tienen que enseñar a utilizarlo con un criterio. La Claro, diferencia es tener criterio y no que te enseñen a recitar como un papagayo y ya está, No, sí, estoy de acuerdo, sino a 100%. razonar y a tener un criterio. Entonces, volviendo al tema, ¿no?, de tools and weapons, ¿no? Realmente pienso que no hay que denostar la tecnología ni las pantallas. Quizás sea porque yo me he criado viendo más tele que nadie. Pero... Todos. Bueno, La gran mayoría. Yo veía tele desde que era muy pequeñita y aprendí pues con tele, con libros. Y ahora pues a los niños se dice que no se les exponga hasta que no sean por lo menos de 6 años, ¿no?, a tablets o a la televisión. Y no lo sé, yo ahí tengo muchas dudas, de verdad, porque veo muchos estudios que refrendan que realmente no es bueno, pero tengo mis dudas sobre si no es bueno o no es bueno para el tipo de pensamiento que tenemos en mente que es el que tiene que ser. Y me explico. Quizás en el mundo del futuro las capacidades que se requieran a las personas sean diferentes a las que han venido hasta ahora. Hasta ahora el sabio era el que almacenaba información y la memorizaba, porque como no había acceso físico al conocimiento, el sabio que tenía el conocimiento era el que lo tenía almacenado. Hoy en día el conocimiento lo tienes al alcance del móvil, buscando en internet o buscando información. Entonces, la capacidad crítica es saber buscar y tener criterio para discernir si es verdad, es mentira, si tiene sentido o no tiene sentido, y tener un conocimiento que sea aplicable. Entonces, ya no es almacenar, sino es criterio. Igual las capacidades que necesitamos en la gente del futuro no son las que estamos valorando como capacidades y conocimiento hasta ahora. Claro, tiene sentido. Sí, lo que estás diciendo tiene todo sentido. La cuestión es si en la parte física, por ejemplo, ¿no?, si tú expones a tus ojos a ciertas frecuencias de luz, pues, ¿no?, y te va a afectar. Puede incluso, lo mismo cuando de niño me decían, no escuches tanto la música porque efectivamente, tenías razón. Y estaba con la música altísima y aisladísimo porque yo me aislaba, obviamente, repitiendo una canción todo el rato, una y otra vez, lo cual lo sigo haciendo. Claro, pasa que ahora ya tengo un poco más de criterio y digo, me doy cuenta de vez en cuando que tengo que parar porque me duelen los oídos, por ejemplo, y tengo que parar. O porque te lo chiva el móvil, que te dice, También. Has pasado. También. Aún así no le hago caso. Pero la cuestión es que, claro, el niño o una niña está delante de esa pantalla, ese efecto también túnel que se genera, que el nivel de atención es excesivo con la pantalla. Claro, ¿no? Y que no conecta con la realidad del todo. Ahí vemos también disonancias, ¿no?, hay jóvenes que no terminan de tener la capacidad de relacionarse porque han sido nativos digitales. Entonces, no hay nada escrito. No. Es que ni tú ni yo podemos definir esto como una verdad. Nada. Lo que me apasiona de esto hoy en día es que precisamente no hay nada escrito, no hay una verdad absoluta, solo hay dudas, porque definir hoy en día las capacidades del futuro con lo que sabemos es prácticamente imposible. Solo podemos aventurarlo. Decir que es bueno o que es malo es muy complicado. Bueno, claramente los niños que están naciendo ahora sí que obviamente nacen con mucha más velocidad porque procesan mucho más rápido cosas que nosotros tardamos más tiempo en procesarlas, simplemente pues llegaban más tarde y nos dedicamos a jugar más veces físicamente con los niños en la calle y tal. Eso es. Pero claro, al estar expuesto a tanta capa de información, claro, yo que sé, mi sobrino Max, por ejemplo, desde los 3 ya viene hablando del sistema solar, se sabe todas las banderas, que nos las recita enteras, todas las banderas, no una, todas, y así una. Claro, y yo creo que ya es parte de la curiosidad, ¿no? Si el niño explora y tiene información, claro, se pierde. Claro, es que si lo piensas bien, dices, si yo hubiera tenido acceso a todo este conocimiento antes, yo pienso, ¿qué de tiempo he perdido?
Sí, pero también te hubieras pasado vueltas. Pues yo, justo, mira, mi sobrina ahora, el reto está en que también salga a la calle un poco. Ya. Que de vez en cuando se pasa con el hiperfoco. Ya, eso también es verdad. Buscar ese equilibrio me parece tremendamente complicado. ¿Tú lo has encontrado? O sea, logras... o sea, que decir, en tu día a día cuando lees o escuchas todo el rato de información, fuentes de información, porque intuyo que estarás todo el día, ¿no? Con gente conectada a investigaciones, estás tocando diferentes proyectos. A ver, hay un efecto como de sobresaturación con la información importante, porque hay muchísima información muy diversa, nada que seas muy curioso te puedes meter en ese agujero, ¿no? Y no salir, porque empiezas a conectar un tema con otro y se te hace de noche, y a mí por lo menos me pasa habitualmente que me pongo a investigar y veo que de repente es de noche, que no me he levantado y que digo, madre mía, se me ha ido el día. Sí. Y que duele la espalda. Sí, bueno. Entonces me acabo forzando a tener ciertas rutinas, como ir al gimnasio, por ejemplo, demás, para, bueno, por lo menos que me dé un poco la luz del sol y no ser Nosferatu. Y también, pues, para tener una cierta estructura en la vida. Pero en mi caso creo que manejo bien la exposición a información por esa curiosidad o esas ganas de... Pero le pones una función para que esté hilada de propósito constantemente. Es decir, no. Si estás todo el rato con diferentes perfiles que están investigando, obviamente tu profesión te está llevando todo el rato a estar al día. Sí, yo creo que también eso afecta mucho, que por mi profesión y por las empresas en las que he estado, han sido empresas en las que he tenido un alto grado de demanda de formación constante, especialización en diferentes materias, y eso me ha ayudado a ir enfocando en temas concretos, pero también aprendo mucha mierda de cosas que de repente pues me da por ahí y me pongo a aprender cosas absurdas que digo, ¿esto me va a servir de algo o no? Pero aquí estoy investigando sobre esto. Aprendí élfico cuando era joven, por ejemplo, porque me dio por El Señor de los Anillos. Pero realmente le pones... hay un embudo igual, general, ¿no? O hay veces que no puedes controlarlo. Bueno, a veces te metes en el agujerito de gusano y te cuesta controlarlo, pero sí, en general sí. Lo detecto y digo, bueno, ya está. Claro. Me quedé pensando todo el rato, estaba dándole vueltas. O sea, yo, por ejemplo, pongo mucho stop loss a todo. Hago como stop loss, esto gain de... Sí. O sea, sí, eso es. Cuando veo que algo no me está aportando del todo, ya... Dices, hasta aquí, stop lo paro. loss. Sí. Y el gain, lo mismo. Stop gain en cuanto veo que ya pasa el umbral de lo que voy a aplicar y ya me ha permitido abstraerme y visualizar, ya está. Entonces, está bien que lo sepas identificar. Claro, pero lo identifico, justo a eso iba, lo identifico dibujando. Entonces, eso me permite, desde niño me obliga a hacer diagramas, constantemente diagramas, animaciones también hago, para verlo, y cuando lo veo, calmo eso y es un stop gain. Es decir, vale, hasta aquí porque... No, y siempre es el síndrome del impostor de, tío, tú no eres ¿puedo ingeniero. Saber más? Sí, pero en mi caso es como todo, o sea, yo me maltrato mucho a mí mismo. Digo, no, pues ya está, no es ingeniero, no quiero ni aeroespacial, ni esto, ni el otro, o sea, ¿para qué? Y me entra esa neura. Pero está guay porque de repente sí que empiezo a hilar cosas y un día llega y me estoy, yo sé, dibujando en la mano. Un día estaba en la oficina, estaba dibujando en la mano, pensando en lo de biohacking y tal, y al final, al de un mes, terminamos haciendo los chips implantables y empezó por un dibujo en el que yo, de forma intuitiva, y ahí no se hablaba de biohacking, pero yo sabía que podía jugar con algo con el cuerpo porque ya lo intuía y esa intuición me llevó tal, y justo vino un founder que venía de China y empezamos a investigar y terminamos con chips y no sé qué. Entonces intento buscar con esa abstracción, dibujando, que tenga un sentido siempre. Entonces, al menos yo estoy muy contento porque he logrado como compactarlo eso, ahí, domarlo. De marcarlo. Mi padre me dijo, me lo grabó a fuego, no como o sea, ten en conciencia la limitación que tienes. O sea, ¿vale? O sea, toca tus limitaciones y a partir de ahí hacia adentro. ¿Vale? Y claro, lo fui comprendiendo muchas veces, toqué se lo dije hace muy poco que le hice caso, pero ese mantra me ayudó a ir de afuera, de volver y, o sea, ir, pero volver y ordenarme. Y ahora siento que tengo algo de orden, algo. Es una buena estrategia. Yo, por ejemplo, utilizo mucho lo de hacer esquemas. Mi forma de aprender es muy visual
y siempre me tengo que hacer un esquema porque luego me acuerdo de las palabras, los dibujos que he hecho. Me acordaba en el colegio, por ejemplo, de la foto que había al lado del texto y entonces me acordaba del texto. Y tenía todos los libros llenos de dibujos que mi hermana me odia porque los heredaba y tenía todos los dibujos, o sea, todo el libro pintado. Y era la forma en la que con ese dibujo yo me acordaba del contenido. Total, anclas mentales, ¿no? Uh-huh. O sea, es infinito ese tema, ¿eh? O sea, llevamos 39 minutos y creo que da para 6 horas, o 20, o 100. Bueno, hoy nos hemos abierto, que creo que era importante para los dos también vencer esta barrera de hablar de ello, esto, ¿no? Gracias, me has ayudado también a aterrizarlo más. Claro, es verdad, lo hemos abierto. Esto está ya abierto, ahora ya podemos en otros momentos abordar cosas muy específicas en este aspecto. Para mí son todos frameworks, al final, ¿no? O sea, que la IA a mí me está permitiendo justamente crear esos frameworks y dentro, o castillos mentales, o formas de atribuirle a algo un significado, que es lo que decías tú también, y aterrizar conceptos, pero es una exploración constante. Justo iba a decir esa palabra. Sí. Para mí es exploración. Hoy venía en el coche y venía hablando con Copilot y le iba pues soltando un poco las ideas de lo que quería hablar hoy y tal. Y Copilot me iba haciendo pitching, ¿no? De ¿qué idea más interesante? Pues esto podríamos enfocarlo así, porque esto parece que tal. Ah, pues esto que dices, y he tenido una conversación con Copilot para hablar de esto contigo hoy. Claro, ya has ensayado, visualizado, sí, entretenido. Sí, bueno, te he ensayado con Copilot un poco. Sí. Pero está genial eso, ¿no? Porque ya vienes como... Pero claro, si lo hacen todos los deportistas de élite también. El visualizar, el exponerse al ensayo, a Somos pensadores de élite. Bueno, ojalá. No, que va. Ojalá. Bueno, ves, el síndrome del impostor todo el rato. Ya, bueno. Pues me encanta. Pues esto es lo que, por finalizar, es creo que lo bonito de lo que hemos abierto ahora. De que, pues eso, ¿no? Esa fase también del ego. Bueno, la fase del ego... Para otro capítulo. Exactamente, eso tiene que ser un capítulo entero, que sí. Joder. La fase del ego. Vale, pues mira, podemos ir como tagueando, haciendo como itinerario de cómo ha sido... Es chulo, de verdad que es chulo. Porque, joder, la cantidad de contenido que hay ahí que no se abre justamente por miedos. Que generalmente este es un tema que la gente no habla públicamente, porque es muy personal y requiere exponerse y enseñar una parte de sí mismo que es complicado. Y creo que es necesario porque a mí me ha ayudado mucho ver a otras personas explicando, hablando de esto. Cuando la gente de Founders, ¿no? Pau y Ana, empezaron a hablar del TDA. Hace no mucho. Les di las gracias porque me había ayudado mucho y me había hecho ser más valiente también y ver la importancia de empezar a hablar de estas cosas y darles carta de normalidad. Absolutamente. Total. Tenemos más melones por abrir con Natalia. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias. Qué guay que una empresa como Microsoft, me sigo quedando con eso de os tenga en cuenta. No vamos a parar esto nunca. Ahora mismo. Pero digo que qué guay el hecho de que hagáis esto, ¿no? De tener en cuenta todo esto, ¿no? Porque Founders es un partner que se asocia, por lo contó el otro día Pau, justo quería terminar con eso, porque contaba la historia de cómo fueron acercándose con Founders a Microsoft. Tú has contado desde dentro cómo Microsoft lo tiene en cuenta y me ha volado la cabeza. Ahora me voy pensando muchas cosas de cómo una gran empresa pueda tener, ¿no? Como esa coherencia, ¿no? De cuidar a su talento. Seguimos.